Miren, a mí me ha tocado analizar las crisis de la República Dominicana muchos años. Yo creo que viví algunas muy intensamente, como la del 85, la del 90, la del 2003. Y realmente cuando uno compara esta crisis con las crisis históricas de este país, desde que tenemos cuentas nacionales, ¿no? Desde el año de 1950, hay 7 grandes crisis que hemos tenido, de las cuales 3 son estrictamente por razones económicas y 4 es una combinación de circunstancias. Tuvo una crisis en el 53, que fue la crisis típica de una economía exportadora de azúcar, café, cacao y tabaco, y que sencillamente los precios se cayeron. Y en el 53 la economía cayó en 1.3. Después tuvimos la crisis del 61, y ese fue como consecuencia del derrocamiento del régimen de Trujillo y la crisis social, institucional y el vacío de poder que se produce con la caída del régimen trujillista. Y ahí la economía cayó en 2.3. Luego tuvimos la crisis del 1965, que fue la guerra civil. La guerra civil empezó en abril y terminó, entre comillas, en septiembre de ese año. Y la economía en ese año cayó en 12.5%. Luego vino la crisis del 85, la crisis más dura que hemos tenido y más prolongada. La caída del producto fue un solo año, pero fue una intensa crisis social, porque esta economía que llevaba 100 años produciendo azúcar, cacao, café y tabaco, en un periodo de 10 años transforma su aparato productivo y nos convertimos desde un país agroexportador en un país exportador de servicios. Y eso implicó que sencillamente prácticamente una generación entera se perdieron, porque no podían adaptarse a los nuevos cambios. Aunque en aquella época se hablaba de la movilidad de los factores de producción, era muy difícil que un cortador de caña se pudiera convertir en un bartender o en una costurera, ¿no? Un sastre que pudiera coser en la zona franca. Y realmente fue un costo muy grande. Hubo la crisis del 84, donde hubo un levantamiento, la famosa poblada, y luego vino en 1985 y la economía cayó en 2.1%. Luego tuvimos otra crisis, la del 90, que fue la crisis donde Balaguer intentó echar para atrás todo lo que se había producido hasta la primera mitad de esa década. Acuérdense que en el 86 sale Jorge Blanco y la economía estaba estabilizada y estaba reestructurada. Y parecía, si para uno que veía era difícil entender lo que estábamos viviendo, y había muchas hipótesis, muchas teorías y muchas explicaciones, y nadie lograba entender la complejidad del fenómeno, porque era un fenómeno único en América, porque no hay ningún país en América que haya reestructurado sus ingresos de divisa en la magnitud y profundidad como lo hizo la República Dominicana en esa década. O sea, nadie tumbó 100 años de historia en 10 años y reconstruyó la historia completamente. Y entonces vino Balaguer, y Balaguer en el año 86 dijo, bueno, yo quiero volver para atrás, quiero reestructurar, quiero volver a aquel momento a las políticas promotoras de la sustitución de importaciones, controlar el tipo de cambio, fijar la tasa de interés, y provocó una crisis. No pagaba la deuda tampoco, y provocó una crisis en el año 90, lo que a lo mejor aquí algunos ya se acuerdan. En el año 90 no había gas, no había pan, no había gasolina, no había apagones, había que pasar 3, 4, 5, 6 o amanecer en las bombas de gasolina para poder echarse gasolina. Como no pagaba deuda, el 75% creo, o bueno, no, un poquito menos, pero casi la mitad de la deuda era vencimientos, ¿no? Entonces no había crédito internacional, no había capacidad de oferta en la economía dominicana, y tuvimos una crisis que fue de 5.5% de la caída, la más grande, digamos, por razones económicas, porque la del 65 fue por una crisis de la guerra, ¿no? Entonces fue una circunstancia completamente diferente. Luego parecíamos que iba muy bien,
Pero en el año 2003 se descubre un fraude bancario. La debilidad institucional de este país permitió que un banco, un solo banco, generara una operación virtual, un banco virtual que tenía 2 veces los activos del banco formal. O sea, el banco formal costaba 25, tenía unos activos por 25.000 millones y el banco virtual de ese banco formal tenía unos activos por 55.000 millones de pesos. Y eso implicó una pérdida en la primera vez que hace ese cálculo aquí, el Fondo Monetario Internacional lo hizo. En una crisis bancaria, cualquier solución es mala. Ya sea no pagar, que el mercado corrija, es malo. Pagarle a un grupo o sobre un monto, acabábamos de salir de la crisis de la Argentina, donde estaba ¿cómo se llamaba? El corralito, y la amenaza era que aquí iba a haber un corralito y eso iba a provocar una gran crisis bancaria, o sea, una crisis sistémica de la banca. Y la opción que se tomó, que fue pagarle a todo el mundo, también generó una gran crisis, porque generó inflación y devaluación de la moneda. O sea, que era mala como quiera. Bueno, y ahora llegamos a esta crisis del año 20. Todas estas cifras que nos han presentado hoy corresponden al año de 2020. Una crisis que nadie imaginaba que iba a ocurrir. Porque inclusive cuando me empezaron a hablar de Wuhan, yo dije, ¿dónde queda eso? ¿No? ¿Y en qué parte? Tuve que ponerme un mapa en China a averiguar dónde quedaba Wuhan. Y después tuve que decir, bueno, pero de Wuhan para acá, eso no va a llegar. Y creo que el mundo entero pensó así, eso no va a llegar aquí. Pero pasaron 3 meses, yo recuerdo que a finales del año 19 se anunciaba que había la pandemia, pero bueno, la pandemia era una cosa de países de África, o como uno no se imaginaba eso. Y de pronto éramos sujetos de una nueva situación, con un sentimiento muy profundo de vulnerabilidad. No sabíamos ni cómo enfrentarlo, que la vacuna iba a aparecer, que no iba a aparecer, que iba a ser a final del año, que en octubre, estábamos en marzo, que en octubre iba a aparecer, que no iba a aparecer, y eso en el marco de una grave crisis interna política. Acuérdense que estábamos en elecciones, y estábamos en un contexto donde había un gobierno que hacía un uso abusivo de los recursos del Estado. Y estábamos en una situación en donde, creo que el 15 de febrero, se suspenden unas elecciones en el mismo día de las elecciones, 2 o 3 horas después de haber empezado, ¿no? Creo que a las 11 de la mañana más o menos se suspenden las elecciones. Imagínense ustedes, crisis por un lado de la pandemia, que todavía no teníamos, en febrero no teníamos, pero ya en marzo aparece un señor, creo que finales de febrero, marzo, aparece un italiano con la enfermedad, y el día 15 de marzo se hacen las elecciones, y el 17 hay un discurso del presidente Medina y anuncia el confinamiento, en medio de una campaña. Y yo recuerdo cómo el partido oficial utilizaba los recursos del Estado, pasaba por frente de mi casa, nadie podía salir, nosotros no podíamos salir, no nos dejaban salir. Y si nos dejaban salir nos metían presos. Pero el partido oficial pasaba por frente de mi casa fumigando la ciudad. Pero bueno, de todos modos esta fue una crisis tremenda. Yo creo que es una crisis tremenda. El confinamiento produjo un choque de demanda. Se cayó la demanda agregada de la economía. La gente de pronto no podía salir, tenía que estar en su casa, en 4 paredes, con la incertidumbre de que no sabíamos bien qué iba a pasar, ¿no? Esa crisis de demanda, ese choque de la demanda, empezó a convertirse en un choque de oferta. Las empresas ya no podían vender. Y uno empezó a ver, mira, cerraron allí, cerraron allá, aquella tienda no está funcionando, aquella no se cerró. Y uno empieza
a sentir aquella tensión y aquella presión, y por supuesto con un toque de queda a las 6 de la tarde, ya no podía salir, la gente confinada, a veces yo salía a correr y tenía que regresar a casa, me pasaba un policía, lo que sea. Bueno, fue una situación realmente muy complicada, todo esto, claro, en el marco de las elecciones y uno peleando esas elecciones intensamente. La economía ese año decreció en 6.7% el PIB, una cifra alta, muy alta para los números que hemos tenido aquí en la República Dominicana. Y el déficit público fue alrededor del 8.9% del PIB, el déficit del sector público. Bueno, y se hizo un gran esfuerzo. Hay que reconocer que el país enfrentó la situación, se hizo una política de apoyo amplia a los sectores más afectados, los planes de apoyo a la población, y se gastaron alrededor de 200.000 millones de pesos entre el Patí, quédate en casa, en la fase, etc. Pero obviamente no hay forma de sostener ese dinero, no hay forma de sostener esa situación. A eso además aparecían algunas agencias ahí de evaluadoras de crédito, como que si no había habido crisis y que había que pensar en una reforma fiscal lo más pronto posible porque no se podía sostener, etcétera, etcétera, etcétera. Y así entramos en el año 2021. El año 21, las cifras macroeconómicas, las cifras de empleo empezaron a cambiar. No a la velocidad que uno quería, ni recuperaba todavía lo que se había perdido en el año del 2020. Se había perdido mucho en ese momento. Teníamos compromisos por todas partes, había un nuevo gobierno, estábamos llegando, aparece en Naciones Unidas y que hay que hacer un estudio y no sé cuántas cosas más, y uno en medio de esta crisis, ¿no? Había que hacer el plan, ¿no? Bueno, esa era la situación que se estaba viendo. Uno a veces no entendía muchas de las cosas que estábamos aprendiendo, cómo funcionaba el gobierno. En fin, fue un periodo muy intenso, ¿no? Trabajábamos con la vehemencia del señor presidente de la República en grado máximo, 10, 15 horas, ¿no? Las reuniones a las 10, a las 8, a las 9, a todas horas había discusiones y discusiones sobre la situación. Pero se apostó a ciertas cosas y las apuestas han salido bien. Poco a poco las apuestas han salido bien, ¿no? Se apostó al turismo. Yo mismo le decía, presidente, pero el turismo, sí, vamos a apostar al turismo. Y vamos a hacer un plan con el Banco de Reserva para que haya turismo local, que dé financiamiento. Y vamos a dar un seguro de salud a todo el que venga a la República Dominicana. Y vamos a promover, y vamos a tratar de que se abran los hoteles. Y poco a poco, no, obviamente recuperamos los niveles que todavía nos falta, pero poco a poco ha ido subiendo. Y la construcción, y de pronto empezamos a ver de que no hay cemento, de que se acabaron las varillas. Digo, pero ¿cómo es? Está reactivándose la economía ciertamente, ¿no? Y empezó la construcción, se mantuvo, reaccionó la agricultura, el comercio, las pymes se le dio un financiamiento, en fin, poco a poco le 5%. Creo que eso fue en abril, ¿no, Alexis? En marzo íbamos a crecer en 5%. Bueno, no recuperamos lo perdido, pero no iba a ir bien. Y la última fue en julio, 30 de junio, empezó una segunda estimación, y la del 12% fue... creo que fue más adelante. Viene, creo que julio, agosto, por ahí, 12%. 10%. En agosto. Y nos daba mínimo 10. Las proyecciones de los modelos que corrimos acá, 10% de crecimiento. Con nuestros socios de Hacienda y del Banco Central nos sentamos, se habló, el equipo del
del Viceministerio de Análisis Económico y Social, se reunió con un ejercicio permanente que hay de comunicación y de discusión, y bueno, más o menos nos dimos cuenta que íbamos a acabar siendo conservadores en un 10%. Pero 10% era el 3%, 10% era el equivalente, generar un nivel de actividad económica que era el equivalente a un 3% de crecimiento con relación al 2019. Es decir, ya no solo recuperábamos lo perdido, sino que íbamos un 3% más. Hoy o ayer el presidente anunció que, de acuerdo a la TCS, a la Tesorería de la Seguridad Social, ya el empleo del sector privado se recuperó. O sea, ya alcanzamos con 8.000 empleos adicionales el nivel que teníamos en febrero del año 2020. O sea, estamos recuperando el empleo. Y es probable, es muy probable, que terminemos el año con un déficit. No me gusta hacer así, pero bueno, me la voy a jugar, como dicen. Yo creo que vamos a acabar con un déficit de entre 1 y 2%. Pero vamos a tener un crecimiento del 10% y creo que habiendo resuelto por lo menos el problema del empleo, o sea, recuperando lo perdido, y tendríamos una situación relativamente holgada, mucho mejor a lo que pensábamos que íbamos a tener a principio de año. La zona franca ha reaccionado de una manera impresionante, ya los niveles de empleo más que superan los niveles que teníamos previo, el sector exportador ha reaccionado, las exportaciones de zona franca también han reaccionado, es decir, que la economía ha ido poco a poco subiendo y hay un gran entusiasmo en el sector empresarial de activar y de invertir y de moverse en la economía. Tenemos el desafío de la deuda. El coeficiente de deuda en el producto ha bajado porque al expandirse el PIB, el denominador está creciendo, pero tenemos todavía el tema de los servicios de la deuda, que es un problema que no solamente es nuestro en la República Dominicana, sino que es de todo el mundo. Y que entiendo que va a ser muy difícil encontrar una solución en un solo país. Tenemos que buscar soluciones multilaterales y aquí, en la presencia de todos estos organismos multilaterales, un mensaje que queremos darles de que nos ayuden a encontrar esa salida multilateral de la deuda pública. A todo esto, hemos organizado todo un proceso intenso de cambios y reformas, empezando por todo el tema de la institucionalidad. Ha habido un cambio en la institucionalidad, aunque muchos no lo quieran reconocer. Está el tema de la justicia, el tema de la eficiencia en el manejo del gasto público, cómo hemos podido financiar un gran volumen de operaciones y actividades dentro del gobierno utilizando mucho mejor los recursos. Tenemos un gran desafío en mejorar la calidad educativa. Ese es uno de nuestros grandes déficits. Tenemos que mejorar la salud. Hemos hecho muchas cosas en salud, pero nos falta todavía muchas más. Y en temas de seguridad social, hemos dado una prioridad importante a la reforma del transporte. El presidente hoy dio el primer picazo de un teleférico en Santiago. O sea, hay varios proyectos que están caminando, como una línea adicional del metro. La reforma del sector eléctrico hay que seguir. Hay una nueva inversión, ya está licitada en 800 megavatios ahí en Manzanillo, que va a abrir toda una puerta y probablemente en 1 o 2 años tengamos que hacer otra licitación de igual magnitud. En el tema de agua hemos avanzado bastante con un pacto, hemos creado conciencia en este sentido, entendemos que no es un problema que no se va a resolver ni en 4, ni en 8, ni en 12, ni en 16, ni 20, quizás 24 o 28 años. ¿No? La transformación digital, ya ahorita mencionó hace un momento Luis lo que se está haciendo, hay un cambio importante, una visión de crear una verdadera transformación digital, una reforma laboral, eso es complicado,
la reforma del sector de hidrocarburos, una reforma en la Policía Nacional, uno de nuestros principales problemas, y todo el tema de seguridad ciudadana, lograr la modernización del Estado y finalmente una reforma fiscal, que es algo muy complicado de hacer, sobre todo en un momento en donde apenas se está consolidando y no estamos saliendo de la crisis pasada. Yo creo que todo esto nos pone en contexto lo que perdimos en el año 20. ¿Cuánto perdimos? Perdimos el 23% del PIB. Esos 18.459 millones de dólares es el equivalente al 23% del PIB del Producto Interno Bruto del año 2020. O el 19%, perdón, o el 20% del PIB de 2019. Tuvimos una gran pérdida, inmensa pérdida. Una pérdida que inclusive es más grande que la que tuvimos en la crisis 2003-2004. Pero es una crisis con características diferentes y estamos logrando salir de ella poco a poco. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que trabajaron en este proyecto.